Hermanos santos, muy buenos días. Agradecido al Señor por la oportunidad que me da de compartir su palabra. Y bueno, son unos tiempos interesantes los que nos están tocando vivir, ¿verdad? Todos andamos así medio protegidos, con nuestras mascarillas y muchos hemos perdido seres queridos, familiares, amigos, por causa de todo esto. Y bueno, pues en parte la reflexión que quiero tener en esta mañana está en vistas a dónde colocar la fe, a dónde colocar la esperanza, cuál es el motivo presente y la manera de llevarlo a cabo para poder llegar a la meta, pues, continuo. Ahora hemos estado viendo temas de Juegos Olímpicos y todo eso, y entonces, pues, uno ve cómo los atletas se preparan durante mucho tiempo, durante muchos años. Esta semana leía acerca de una atleta americana ha participado en muchas disciplinas, ¿no? Pero una de ellas en la que yo la vi fue la de gimnasia. Y estuvo a punto de retirarse ya dentro de los Juegos después de haber conseguido alguna medalla por causa de una depresión profunda y una falta de confianza. Sin embargo, luego pues regresó y bueno, pues ha tenido un tema interesante. No tiene una vida fácil esta mujer joven, pero es una luchadora nata. Ella entrena todas las semanas en torno a 35, 45 horas para poder competir solamente durante apenas 2 minutos en una prueba. Y entonces a mí eso me parece muy loable, El tesón, la fuerza con la que una persona se prepara con el fin de conseguir la meta que espera y que anhela. No solamente los logros de un país, los propios sueños, los propios anhelos. Uno se presenta para competir y uno tiene el deseo de ganar. Esta mañana me gustaría que me acompañaran. El pasaje en cuestión que quiero compartir con ustedes se encuentra en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2 y en el verso 16. ¿Trajeron su Biblia? Sí, gloria a Dios. Es bueno porque además el pasaje así lo dice. La Escritura en cuestión dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Lo vamos a leer otra vez. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La carta a los Filipenses es una auténtica joya, como todas las escrituras que nosotros tenemos en los 66 libros de nuestra Biblia. Pero las cartas de Pablo, algunas de ellas son muy particulares por el lugar donde fueron escritas. Fueron escritas como esta desde la profundidad de una prisión, en aislamiento, en soledad. Probablemente con una cierta carga de preocupación, probablemente con una cierta carga de temor por qué va a pasar con la vida, porque por fuerte que pueda ser nuestra fe, cada ser humano lleva dentro de sí impreso un instinto de conservación, de proteger la vida. Dios lo ha puesto así para cada uno de nosotros. Y Pablo está escribiendo desde dentro de una prisión y nos hace una exhortación clara a agarrarnos de la palabra de vida, agarrarnos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, dice, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces me gustaría considerar con ustedes esta mañana algunos temas, porque asirse de la palabra de vida no es ir agarrado a una Biblia. Asirse de la palabra de vida
no es tener una Biblia, sea pequeña o sea una Biblia en 6 tomos, y llevarla abrazada, como si fuera un talismán que puede protegernos de determinados mal de ojo, de determinadas maldiciones, de determinadas cosas que puedan pasar, ¿verdad? No es el objetivo por el que Pablo nos está diciendo que nos agarremos a la palabra, ¿verdad? La meta en sí no es estar agarrados de continuo a un libro por el mero hecho de que sea un libro sagrado o por el mero hecho de que sea un libro que puede hablarnos acerca de cosas espirituales. El libro en sí no es la meta, el libro solamente es el vehículo para alcanzar una meta. La meta no es, como hablamos antes de los atletas, la manera en que pulimos nuestra técnica, nuestro estilo para correr, para parecer más elegantes, para parecer mejores, para parecer más hábiles, para parecernos y presentarnos como más campeones delante de los demás. Es necesario, lógicamente, entrenar, es necesario correr, es necesario depurar una técnica. Y para eso es necesario estar asido de la palabra de vida. Pero el fin último está en las palabras que están justamente en el centro, en el día de Cristo. En el día de Cristo. Que yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. En el día de Cristo. Y eso es lo que Pablo tiene en mente, el día de Cristo. Yo no sé cuántos se han preguntado alguna vez qué escrituras o qué Biblia es la que estaba usando Pablo. No sé si alguna vez se hizo esa pregunta. Pero él fue nacido y criado como judío, como fariseo. Y fue un estudiante durante años en una de las escuelas más prestigiosas de Jerusalén, de todo Israel, bajo el magisterio de un fariseo llamado Gamaliel. Y Gamaliel fue un hombre muy interesante. Gamaliel fue un hombre amante de las Escrituras, un hombre muy tolerante, un hombre muy equilibrado. En el tiempo de la persecución de los apóstoles, nos dice el libro de los Hechos, que cuando agarraron a algunos de los discípulos para golpearlos y para amenazarlos, fue precisamente este fariseo, Gamaliel, el que se plantó delante del concilio, un hombre respetado, y dijo: varones, mirad bien lo que vais a hacer con estos hombres. Porque si lo que están contando es una obra de hombres, no tengáis preocupación, esto se va a desvanecer. Ya hubo otros en el pasado que trataron de levantarse y ha quedado el humo. Pero si lo que están diciendo, esto es la obra de Dios, entonces tengan mucho cuidado, porque no se encuentren que ustedes están peleando contra Dios. Y es una cosa muy interesante el encontrar que gente que ama a Dios, que lee las Escrituras, se puede encontrar muchas veces enfrente del Señor, tratando de defender su gloria, su dignidad, peleando contra Dios mismo. Entonces, defender las Escrituras o asirse de las Escrituras no es meramente agarrarse de un libro, sino es honrar y respetar lo que eso representa, ¿verdad? El día de Cristo, y entendiendo que Cristo no es su apellido, su nombre es Jesús, Cristo es su título, el que las Escrituras le dan como Mesías en hebreo, Cristo en griego, ¿verdad? En el día del Mesías, que es lo que cada uno tendría que tener en mente, el día del Mesías. El día que el Mesías esté aquí para gobernar esta tierra, como una de las lecturas que se nos sugerían esta mañana en el libro de Isaías, en el mensaje que envió nuestro hermano, ¿verdad?
El tiempo en que a Sión le será dado alegría en lugar de ceniza. El tiempo en que se quitaría la tristeza y el gemido. El tiempo en que el león moraría con el cordero, ¿verdad? Y el áspid estaría con el niño de pecho, ¿verdad? El tiempo en que las armas de las naciones serán convertidas en rejas de arado, donde la gente no se prepare nunca más para la guerra, y donde el Señor reinará como Rey en Jerusalén por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre. En el tiempo de Cristo es lo que todo hombre tendría que tener en mente. El tiempo en que el reino de Dios venga. El tiempo en que el reino de Dios esté establecido sobre la tierra. Es verdad la cita que ha leído nuestro hermano en Gálatas esta mañana, ¿verdad? Nosotros somos hechos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús no hay judío. En Cristo Jesús no hay griego. En Cristo Jesús no hay varón ni mujer, no hay esclavo, no hay libre, porque todos somos unos en Cristo Jesús. Y es una verdad enorme, porque son las palabras que están escritas, ¿verdad? Sin embargo, nuestros ojos todavía pueden mostrarnos, cuando miramos alrededor, que todavía tenemos hombres y mujeres, que la desigualdad del mundo todavía nos muestran esclavos y libres. Desgraciadamente, nuestras congregaciones están formadas normalmente por griegos o por gentiles, porque poco hemos hecho muchas veces, nosotros los cristianos, en cumplir el mandamiento del Señor, sabiendo que el Evangelio es poder de Dios para salvación al judío primeramente y después al griego, de esforzarnos en predicar el Evangelio de Dios al pueblo judío. Entonces, en el día de Cristo, se cumplirán muchas cosas que todavía no están, pero estamos en camino. Por eso la importancia, mientras estamos en el camino, no es solamente la perspectiva del futuro, sino la perspectiva presente de cómo nosotros estamos corriendo esa carrera hoy. Hoy. Dios nos ha preparado un futuro glorioso. No en función de qué obras nosotros podamos hacer. Nuestras obras, dice el profeta, son como trapo de inmundicia. Nuestras obras no valen para nada. Nosotros todos hemos caído como la hoja. Cada cual, dice el profeta, se ha apartado por su propio camino. Y bendito sea el Señor, dice, Él ha puesto sobre el Mesías el pecado de todos nosotros. Así que no son nuestras obras las que pueden darnos la seguridad de la vida eterna. Solamente la obra completada de Jesús el Mesías, que por su propio mérito y por el sacrificio de su propia vida en un madero, derramó hasta la última gota de su sangre para limpiar nuestros pecados. Pero es cierto que tenemos que caminar y es cierto que tenemos que andar. Y hacerlo de la manera apropiada. El deseo de Pablo era de poder gloriarse en ese día del Mesías. Yo no sé si usted espera gloriarse en ese día del Mesías. Si desea alegrarse en ese tiempo del Mesías. Si desea estar lleno de gozo en ese tiempo del Mesías. Porque para estar lleno de gozo en ese tiempo, usted debe aprender a gozarse hoy, a alegrarse hoy, a vivir cada día, regocijándose de la esperanza que le ha sido puesta delante de sus ojos. Cada cosa que nosotros vemos cada día en las Escrituras debe animarnos a ir más hacia adelante, a gozarnos en el tiempo en que Él traiga su reino. Porque, ¿sabe? Para cada uno de nosotros, particularmente para los que no fuimos nunca la simiente física de Abraham, a quien fueron hechas las promesas, para los que no somos parte de una descendencia física, a quien fue prometida la tierra y a quien fue prometido el reino, para nosotros que solamente somos gente sencilla de entre las naciones,
que en un tiempo, como dice la carta a los Efesios, fuimos rebeldes, vivimos sin Dios en este mundo, alejados de los pactos, alejados de las promesas, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de Dios y alejados de toda vida. Nosotros vivimos de una manera rebelde, en contra de los mandamientos de Dios, y hacíamos por naturaleza nuestras propias obras, que lo único que nos acarrearon fueron ser hijos de ira. Y las Escrituras dicen que Dios, que es rico en misericordia, perdonó nuestros pecados, nos reconcilió con Él por medio de la sangre de Jesús y nos metió dentro de los vínculos del pacto, nos dio la ciudadanía de un país al que nosotros no pertenecíamos. Entonces, mis hermanos, es una alegría inmensa ser invitados a la casa del Rey, que el Rey te invite a su propia casa, a su propio banquete, a la cena de bodas del Rey Mesías. En el tiempo futuro tendría que ser un aliciente tremendo para gozarnos nosotros hoy. Y en el día de Cristo, en el día del Mesías, uno deseará gozarse y gloriarse del modo en que ha corrido en esta vida, que no lo ha hecho en vano y que no ha trabajado en vano. Porque podemos estar corriendo toda nuestra vida como pollos sin cabeza de un lado para otro, en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias ideas, en nuestros propios conceptos, como si no hubiese cambiado nada. El hecho de haber conocido la persona de Jesús, como si no hubiese sido nada escuchar sus palabras y escuchar sus promesas, sino que Él dice unas cosas y nosotros llevamos nuestra vida por nuestros propios derroteros, ¿verdad? Es posible correr de la manera acertada, pero también es posible correr en vano, como nos está diciendo el apóstol. Que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Correr y trabajar son cosas que todo discípulo de Cristo debería hacer. Y asegurarse su gozo. No solamente para la vida futura, para esta vida. Cuando uno escudriña las Escrituras de principio a fin, uno puede encontrar relativamente pocas referencias a una vida en el cielo, que la hay. Pero sin lugar a dudas, las Escrituras nos están yendo siempre a acomodar nuestra vida, a cómo nosotros vivimos nuestra existencia aquí, debajo del sol, debajo del cielo, aquí en la tierra, de cómo echamos mano de la vida eterna y cómo mostramos el reino de Dios aquí, ahora, donde nosotros estamos. No solamente con una esperanza etérea, sino con una realidad palpable de que el gobierno que Dios tiene en el cielo es el gobierno, como Jesús nos enseñó a orar, que su voluntad se haga aquí en la tierra, como se hace en el cielo. A eso somos llamados nosotros, para asegurarnos de que no corremos en vano, ni en vano trabajamos. Ayer fue un día interesante para mí. Ayer cumplí 61 años. No les estoy pidiendo un regalo, es un hecho objetivo que los cumplí ayer. Pero tengo un nieto que los cumplirá mañana lunes, no los 61, él cumplirá 5, y otro que en el mes de octubre cumplirá 8. A la edad de 7 años yo estaba viviendo todavía en Madrid, y por circunstancias de las cosas que Dios hace, como nos toca vivir en esta vida, pues vinimos aquí a Málaga, mi padre enfermó, nos tuvimos que quedar aquí. Durante un mes de julio y un mes de agosto, yo llegué un 16 de junio, pues yo no tenía amigos aquí. Y además, aunque fui criado dentro de un hogar creyente, católico, yo vine para hacer la comunión aquí, la primera comunión, justamente aquí detrás, en una ermita como es la Zamarrilla, que tienen aquí al ladito.
Y bueno, me regalaron lo que se regalaba a todo niño entonces. Me regalaron un misal, ¿saben? Un libro para estar en misa. Me regalaron un rosario. Y mi tía me regaló un librito pequeñito que a ella le habían dado cuando estuvo trabajando como enfermera en Inglaterra a principios de, bueno, a finales de los 50 y principios de los 60. Y fue un Nuevo Testamento. Yo era un chico, pues, de la edad de mi nieto Pablo ahora mismo, con 7 años. No tenía amigos, pero era muy inquieto en la lectura. Y me la pasaba todo el día en casa leyendo aquellos 2 libros. El primero me parecía muy seco, muy aburrido, y el segundo estaba lleno de aventuras interesantes acerca de un tal Jesús que obraba milagros, maravillas, que cambiaba las vidas de la gente, y me enamoré de ese libro. Cuando llegó el mes de septiembre, yo había leído ya al menos 2 veces aquel libro. Y entonces había que ir al colegio. Muchos conocen esta historia porque me conocen ya de hace muchos años, demasiados tal vez. Y entonces, pues, había que ir al colegio. Mis hermanas encontraron plaza en el colegio que hay un poquito más arriba, el colegio de Bergamín, que está ahí cerca de la librería bíblica, en la calle Pelayo. Pero para mí no había plaza en ese colegio. El que había al lado de mi casa, ahí un poquito más cerca, se había quemado y entonces había unas casetas prefabricadas que estaban a tope. Tampoco había sitio para mí. Y entonces, pues, el lugar donde había la forma de poder escolarizarme fue dentro de un piso, aquí en las viviendas estas que hay detrás de estas casas, estas que tienen un arco, así, un túnel. Y entonces aquello era una escuela unitaria, la número 36 de Seises y Acólitos. Y usted se preguntará, ¿de eso qué es de Seises y Acólitos? ¿Verdad? Son una escuela de monaguillos. Así que este que les está hablando hoy fue un monaguillo aquí en una iglesia muy cercana, la parroquia de la Amargura. Y la verdad no era mi perspectiva de vida con 8 años estar todo el día dentro de una iglesia. Por la mañana y por la noche. 2 veces los sábados y hasta 5 veces los domingos, en cada misa. Pero aprendí a hacerlo con gusto, porque allí yo tenía la oportunidad de leer unos libros que no tenía en mi casa. Allí ya no solamente podía acceder al Nuevo Testamento, allí cada semana y cada día yo podía leer una lectura del Antiguo Testamento, una lectura de los profetas, podía leer un salmo responsorial, podía leer una carta del Nuevo Testamento. Y muy prontito me empecé a familiarizar con las Escrituras. Y prácticamente 3 años después, yo ya estaba haciendo preguntas muy incómodas en todos los lugares. Pero no porque era un creyente devoto. Pero, ¿sabe? Yo estaba corriendo en vano. Yo sin saberlo, hasta el día en que delante de un auditorio podría haber allí más de 700 personas, yo leí la primera vez: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. No te harás imagen ni escultura, no te postrarás delante de ellas. Y eso lo hacía yo todos los días. Y tomé la determinación en mi vida, con apenas 11 años, de que eso tenía que cambiar. Posteriormente hubo muchos cambios, no solamente ese fue uno de los primeros. Pero uno empieza a ir al instituto, empieza a ir a la universidad, uno empieza a conocer gente, uno empieza a conocer ideas de otro tipo. Y la gente trata de llevarnos por las ideas que son habituales y normales en los círculos donde están, también en los círculos religiosos. Y uno aprende a poner en prioridad si la palabra de Dios merece la pena de ser la autoridad final o no. Cuando
un montón de chicos, de jóvenes, muchos conocéis la historia, muchos conocéis inclusive las personas. Fuimos expulsados en el año finales del 75, fuimos expulsados de la Iglesia Católica por tener ideas protestantes y puestos en la calle, aquí cerca del puente de las Américas, ¿verdad? Nosotros asistíamos, algunos de ellos, 7 u 8, asistíamos todas las semanas todavía al Obispado de Málaga, a reunirnos con algunos de los teólogos y con algunos sacerdotes y con algunos seglares, maestros, para estudiar las Escrituras si realmente decían lo que decían, o lo que nosotros entendíamos, o había otras fuentes de autoridad. Y entonces, con apenas 15 años, empezamos ya a prepararnos no solamente con la esgrima bíblica, que nos encantaba a muchos de nosotros, desgraciadamente, sino que también aprendimos lo que eran los conceptos acerca de la tradición. Aprendimos acerca de la patrística, de los padres de la Iglesia. Y aprendimos a leer sus escritos, las cartas de Dioneto, las de Ignacio, las cartas de Hermas, las de Clemente de Roma, las de Clemente de Alejandría, leímos a Papía, leímos a un montón de gente. Y trataban de condicionar nuestro pensamiento para que las cosas fueran según la tradición de la Iglesia y no según las Escrituras. Y algunos decidieron que la tradición de la Iglesia tenía más importancia que la de las Sagradas Escrituras. Y otros decidieron que las Sagradas Escrituras tenían más importancia. Y así seguimos corriendo en el tiempo. Uno llega a las iglesias evangélicas y uno pensaba que ya había llegado al pueblo que amaba el libro, exclusivamente. Los conceptos de solo la fe, solo la gracia, solo la Escritura, estaban en la boca de todo el mundo. Pero uno termina descubriendo que a veces hay algo más que la fe. Que a veces dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestro entorno, hay otras cosas que pesan tanto como las Escrituras, o a veces más, que las Escrituras son puestas un poco a un lado para llevar adelante nuestras propias tradiciones. Y uno tiene que aprender a posicionarse. Si las Escrituras son suficientes o no son suficientes. Si Dios las ha cambiado en algún momento o no las ha cambiado. Si dicen lo que dicen o dicen otra cosa. Si lo que leemos lo estamos entendiendo de una manera correcta o lo estamos entendiendo de una manera incorrecta. Por eso, hermanos, el correr, el trabajar, tenemos que asegurarnos de que lo hacemos de una manera correcta y honesta, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro esfuerzo, tal como los atletas están haciendo para estas Olimpiadas. Porque no es suficiente que nosotros avancemos en nuestra vida con un culto o 2 cultos durante la semana, con un pequeño devocional de cada día, si no ponemos toda la carne en el asador, en honrar y servir a Cristo como verdaderos discípulos. El proceso del discipulado les costó a los discípulos el dejar a sus propias familias para ir detrás de un maestro, de no tener siquiera, aunque tenían una profesión firme, el no tener un destino seguro, ni un futuro asegurado. Porque Jesús lo que le dijo a cada uno de sus discípulos es que podrían encontrar lo mismo que él, el Maestro, la propia muerte, por causa de seguirle. Y así lo vemos, para Jesús no fue fácil, estuvo a punto de morir antes de la cruz en alguna que otra ocasión. Él vivió en algunas ciudades, ustedes recuerdan dónde él nació, ¿verdad? Nació ayúdenme, nació en Belén, ¿verdad? Y allí un personaje como el rey Herodes, al tener noticia de que un rey había nacido, ya trató de asesinarle y de matarle. La familia tuvo que huir y se fue a Egipto
Pero llegó el tiempo, nos dicen las Escrituras, en que Herodes había muerto, los que buscaban la vida del niño ya habían desaparecido, y entonces que juntamente con su familia él se fue, y se fue al norte de la Galilea, a una ciudad llamada... Dígalo. Nazaret, efectivamente, Nazaret. Y Nazaret es una ciudad fantástica. Allí Jesús asistía cada día de reposo, cada sabbat, cada sábado. Él asistía como buen judío a enseñar y a escuchar y a aprender de las únicas escrituras que entonces había, que era la ley de Moisés y los profetas. A Jesús no le aburrían esas escrituras, porque él era la Torá viviente. Él era la palabra hecha carne, que por causa de nosotros tomó forma humana y vino a este mundo para redimirnos. Él vino aquí y cada sabbat él estaba allí en Nazaret. Y en un sabbat nos dice la Escritura que delante de todos él fue llamado para leer las Escrituras. Y él abrió el rollo, porque los libros no estaban encuadernados, ¿verdad? No estaban encuadernados. Pablo, cuando está en la prisión, en la segunda prisión, en Roma también, él está escribiendo a Timoteo en el capítulo 4, ¿no? Y en el capítulo 4, pues él le está diciendo a Timoteo una petición última. Él sabe, dice, yo ya estoy en las últimas, todos me han abandonado, estoy muy pronto para partir. Así que, por favor, Timoteo, cuando vayas a Troas, le pidió dos cosas. Tráeme el capote, porque tendría frío, lo había dejado en Troas. Y saben, en una prisión hace mucho frío. Y la gente a veces no tiene con qué abrigarse. Tiene que estar pidiendo una ropa o ponerse ropa de la temporada. Si tiene 2 camisetas, se la pone, porque muchas veces nadie comparte nada. Y le decía, por favor, tráeme el capote. Y tráeme, dice, los rollos. Tráeme los rollos. Las escrituras griegas dicen, ta biblia melistas tan membranan. Usted dirá, ¿qué cosa tan rara es esa? ¿Verdad? Ta biblia, la Biblia, los rollos. Esto que nosotros tenemos aquí, antes usted tendría que ir con 39 rollos debajo del brazo. Aquí. Así que usted ya sabe que cuando anda por la calle con su Biblia así, usted va con su santo rollo. Aquí, debajo del brazo. ¿Verdad? Ta biblia, la Biblia, los rollos. Pero dentro de los rollos, él dice las membranas, los pergaminos, los libros de cuero en donde se escribían las letras del Pentateuco, la Torá. Y uno dice, ¿realmente Pablo necesitaba dentro de la prisión estar leyendo la Torá de Dios? Sí. Santiago dice que la ley de Dios es la ley de la libertad. David decía en los Salmos, dice, dame tu ley y andaré en libertad. Y él necesitaba la libertad allí dentro. Y él sabía el sustento que la palabra de Dios le podía dar allí dentro. Lo necesitaba de una manera ardiente. Y uno dice, ¿cómo que lo necesitaba? Vamos a ver. Pablo fue criado a los pies de Gamaliel. Para ser un estudiante de Gamaliel, un joven que quería entrar a estudiar la academia de Gamaliel, como mínimo, pregúntese si usted califica, yo no califico. Como mínimo debiera saber de memoria el Pentateuco completo. Como mínimo.
Y un hombre que conoce el Pentateuco completo y que se lee por porciones cada semana por los últimos 2200 años, él sabe en qué semana está y cuál es la lectura que le toca leer. Y es precisamente la de esta semana. En el libro de Deuteronomio, los capítulos 11 al 16, donde hay una invitación para entrar en la tierra, la invitación a obedecer la palabra de Dios, la invitación a asegurarse de que uno está andando en la fe por los motivos correctos, con la fe correcta, con la obediencia correcta, obedeciendo al Señor en cada uno de los mandamientos que Él da, aceptando la invitación del Padre de entrar a la casa del divino banquete, esperando el tiempo de la boda del Mesías, esperando el tiempo de la cena del Mesías. Por eso es importante, por eso es muy importante, que para llegar a ese objetivo nosotros aprendamos a asirnos, a agarrarnos de una manera desesperada, para no caer, sobre todo en los tiempos de dificultad, sobre todo en los tiempos de aflicción, en los tiempos de soledad, en los tiempos de la enfermedad, en los tiempos en que nuestro mundo se tambalea debajo de nuestros pies. Él nos invita para poder llegar a gloriarnos en el día del Mesías, en el día en que podamos estar participando con Él. Agarrarnos de una manera fuerte de la palabra de vida. Hermanos, uno puede andar como yo he andado a través de los años, asegurándome de tratar de la mejor manera, de entender las Escrituras, de llevarlo a la práctica. Mi proceso es de arrepentimiento en arrepentimiento, porque a medida que medito y leo las Escrituras me doy cuenta de cosas que tengo que ir cambiando. A veces son, como dice la carta a los Hebreos, no son solamente pecados, son pesos que nos asedian. Porque los pesos nos asedian. Pero combatimos por una batalla enorme, que es la batalla por el control de nuestros pensamientos, por el control de nuestra mente, por el control de nuestras emociones. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y también la primera carta de los Corintios, o la segunda carta, perdón, a los Corintios, nos está diciendo que hay principados y hay fortalezas en nuestra mente y que hay que sujetar todo pensamiento y traerlo a la obediencia a Cristo. Y castigar toda desobediencia, aun cuando nuestra obediencia fuera perfecta. Ojalá nuestra obediencia fuera perfecta. Ojalá mi obediencia hubiera sido perfecta, en muchos casos, que no lo ha sido. Pero cada uno tiene sus normas, cada uno tiene su pensamiento. Y la Biblia siempre nos pone delante cuáles son los pensamientos de Dios. Por muchos años yo he creído que Dios había cambiado muchos de sus pensamientos. Hermanos, estoy en el proceso todavía de arrepentirme. De aceptar que Dios sigue teniendo razón. De aceptar que tengo que seguir volviendo. Yo no sabía que vivía tan lejos de Dios. Siempre he asistido a una iglesia, siempre he estado rodeado de hermanos, siempre he estado, Fabiola debe recordarlo, Eduardo también. Yo era el niño que se estrellaba, lo puedes decir, ¿no? Dilo, Fabiola. Yo era el niño que se estrellaba con todas las farolas por la calle mientras leía mi Biblia. Mientras iba con los jóvenes, más estirado que un choti, como ahora. Ahora es porque las articulaciones no me dan para más. Pero yo no sabía que vivía tan lejos de Dios. Estaba en un entorno siempre tan religioso, donde todos los hermanos estamos amando al Señor de una manera sincera, de una manera profunda, donde todos estamos tratando de acercarnos a Él, ¿verdad? Para honrarlo, para alabarlo, para glorificarlo. Y me doy cuenta cuántas veces
he sido tan necio como, vamos a decirlo así, mi nieto cuando va al colegio aprende una cosa nueva y trata de enseñarme lo que ha aprendido porque es lo más grande, ¿no? O como cuando alguien se apunta, como yo también hice en mi tiempo, también a un seminario bíblico para estudiar las cosas y del principio ya quiere que todo el mundo sepa que está en un seminario bíblico y tal. Ya no te quiero contar cuando uno se ha graduado y todas las cosas, ¿no? Las medallas están aquí, a todos lados es explicar la formación. Eso no vale para nada, hermano. San Pablo sabía que tendría que gloriarse en el día de Cristo, de no haber corrido en vano, ni en vano haber trabajado. Sin embargo, en la carta a los Gálatas, una de las cosas que él está diciendo, que lejos está de él gloriarse, solamente se gloría en una cosa, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque en ella, o por ella, el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Hermanos, ojalá nuestra vida fuera crucificada para el mundo, en todos los aspectos. Y ojalá el mundo, sus formas, sus pensamientos, sus ideas, sus conceptos, sus religiones, sus devociones, que pueden ser muy buenas, pueden ser muy sinceras, pueden ser muy honestas, pero que están en abierta contradicción con la palabra de Dios, fueran crucificadas para nosotros también. En tu corazón, decía David, he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Hermanos, asidos de la palabra de vida, es porque solamente la palabra de vida, el verbo vivo de Dios, hecho carne, es al que nosotros debemos conocer y al que debemos honrar. Jesús nació en Belén. Jesús fue a vivir en Nazaret. Allí un día él fue la séptima persona dentro de lo que son las costumbres dentro de la sinagoga, que se levantó a leer. Se habían terminado las porciones que tenían que ver con Moisés y ahora tocaba la parte que se leía de los profetas. Y es Jesús el que se levanta para leer esa parte. Y él cita, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, porque me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y libertad a los cautivos y libertad a los ciegos. Anunciar el año agradable del Señor y ahí se quedó. El profeta Isaías no termina ahí. El profeta Isaías continúa diciendo, a predicar el año agradable del Señor y el día de venganza del Dios nuestro. Pero él no había venido en ese primer momento a ejecutar el día de la venganza. Pronto está para venir, sin lugar a dudas. Así que el día de la buena nueva es una buena nueva cuando uno es consciente de que hay una mala nueva. Y es que los pecados lo van a llevar al infierno. Cuando uno sabe que su destino cierto es ser sepultado en un lago que arde con fuego y azufre, por causa de su rebelión, por causa de que está abiertamente en contra de la manera en que Dios ha dicho que tenemos que vivir y hacer y pensar y hablar, que nos ha mandado de estar todo el día meditando en su palabra, día y noche, para que todas las cosas, dicen, nos salgan bien. Cuando uno sabe que ha vivido en abierta rebelión con Dios y que su destino cierto no es la casa del Padre, sino que es el infierno, entonces que vengan a anunciarte libertad al cautivo, como aquel que está preso. Entonces es una buena noticia.
Es una buena noticia. Si usted siente que su vida no se ajusta a la palabra de Dios y que el infierno se abre debajo de sus pies, que sepa que hay una buena noticia, que Él ha venido a buscar a los pecadores y ha venido a salvar a los perdidos, mientras hay tiempo. Porque vendrá un día en que Él vendrá a juzgar todas las naciones y a todos los enemigos del Señor, a todas las naciones que se burlan de Él diciendo, vamos a cortar sus ligaduras, sus enseñanzas de Él, vamos a cortar sus normas, sus leyes, vamos a vivir conforme a nuestro capricho, como está escrito en la porción de esta semana, la que corresponde a Deuteronomio capítulo 13. Ten cuidado que ninguno de tus hermanos te diga, he tenido un sueño, he tenido una revelación, vamos y adoremos a dioses ajenos. Vamos y hagamos cosas que el Señor ha dicho que no tenemos que hacer. Vamos y cambiemos la norma que Dios ha impuesto. Habrá un día en que venga Dios a tomar venganza de esos. Por eso debemos de asegurarnos de asirnos de la palabra de vida. Nazaret tuvo el privilegio de ver a Jesús como un niño y verlo crecer hasta un hombre adulto. Pero después que leyó ese día en las Escrituras, en la sinagoga, empezaron a murmurar de él. Cuando él dijo, esta Escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. Y entonces la gente empezó a decir, ¿cómo? ¿Cómo que se ha cumplido? Tú estás diciendo que tú eres el Mesías. Y el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Marcos dicen que lo llevaron a un lugar alto. Y yo que estaba allí sé que es bastante alto. Y allí lo quisieron despeñar. Allí lo quisieron despeñar. Aquel de palabras tan dulces, de carácter tan amable, tan apegado y tan aferrado a las Escrituras, allí lo quisieron despeñar. Y entonces él se marchó de allí. Las Escrituras nos dicen que él se fue a otra ciudad. ¿Y recuerdan cuál era la ciudad? Ustedes son lectores y estudiantes de la palabra. ¿La recuerdan? Venga, ¿quién se anima? Capernaum, la ciudad del profeta Nahum, la casa de Nahum, el profeta. Y allí fue. Y Capernaum es un lugar increíble. Hoy cuando se visita, tú puedes dar testimonio de eso, cuando se visita, uno ve un lugar tremendo, todos son ruinas, pero para una población tan pequeña, tenía una sinagoga enorme de grande. Es una ciudad que, el conjunto que existe hoy, que está al descubierto, tiene más de 60.000 metros cuadrados, como 6 campos de fútbol de la Rosaleda, solo más o menos, os haga una idea lo que hay ahí. Y la sinagoga ocupa un lugar tremendo. Y esa ciudad acogió a Jesús. Los evangelios nos dicen que cuando la gente oía que Jesús estaba en casa, la gente venía a buscarlo en la tarde y en la noche. Allí vivían también Pedro y allí vivía Andrés, aunque ellos eran de otra ciudad, de Besaida. Allí estaban también Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo y Zebedeo su padre. Ellos tenían factoría de pescado y tenían barcos allí en ese lugar. Allí había un centurión tremendo que les había edificado una sinagoga, ¿verdad? Y es un lugar tremendo. Jesús hizo allí maravillas. Puso allí durante 3 años y algo más el centro de operaciones, el desarrollo de su ministerio. Allí un poquito más arriba él alimentó a las multitudes, 5.000 una vez, multiplicando el pan y los peces, 4.000 en otra ocasión. Su fama iba por todos sitios, desde allí, al Líbano, a Siria, a la actual Jordania. Todo estaba
allí. Él viajaba a distintas partes del lago, iba a Gerasa, iba a Gadara, ¿verdad? Iba también iba a decir a Betania, perdón, a Besaida. Y su fama iba por todos lados, hacía milagros, limpiaba a los leprosos, hacía todo. La gente le buscaba de manera continua. No lo dejaban descansar, ni siquiera por la noche. Jesús se retiraba a veces en la soledad de la noche para buscar al Señor y orar allí. Algunas veces no les daban tiempo ni de comer pan. Y Él les trajo consuelo dentro de la propia sinagoga y en sus calles. Él sanó a muchos, al hijo del centurión. Él sanó allí también a algunos leprosos. Allí sanó a la suegra de Pedro. Allí hizo milagros y maravillas, y nos dicen las Escrituras de que cuando llegaba la tarde y la noche, les traían allí a los enfermos para ser sanados. Y Jesús vivió entre ellos durante 3 años y medio. En Belén lo quisieron matar. En Nazaret lo quisieron matar, pero Capernaum lo acogió por 3 años y medio. Estaban contentos. Jerusalén finalmente lo llevó a la cruz. Sin embargo, uno puede visitar hoy Belén y tiene bastante población. Uno puede visitar Nazaret y tiene bastante población. Uno puede ir a Jerusalén y ver multitudes caminar por todas las calles, casi hasta ahora en los tiempos de pandemia. Pero cuando uno se acerca a Capernaum, la ciudad que acogió a Jesús, la ciudad que vivió con Él, que escuchó sus enseñanzas, que vio sus milagros, uno se encuentra nada más un desierto de piedras solas, destrucción total a su alrededor, ni un solo habitante. Y yo me preguntaba la primera vez que estuve allí, digo, ¿por qué puede ser esto? Como una de las ciudades más importantes de la Galilea, una ciudad romana tremenda, ubicada en la ruta de comunicaciones más grande, la Vía Maris, puede acabar de esa manera. Y saben, en cierta ocasión, Jesús había hablado unos ay, contra 3 ciudades que Él había visitado frecuentemente y que escucharon su predicación, donde Él vivía, donde la gente lo saludaba por las calles, buenos días, maestro, ¿cómo estás? ¿Y tus chicos, cómo se encuentran? ¿Y tu mujer, cómo estás? Una relación así de todos los días. Pero Jesús llega a pronunciar sobre Capernaum, sobre Corazín y sobre Besaida una imprecación o una maldición tremenda. ¡Ay de ti, Capernaum! Que has sido levantada hasta el cielo, hasta las profundidades vas a ser abatida. Porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho las maravillas que se han hecho aquí, hace mucho tiempo que se habrían arrepentido. Y uno dice, ¿es apropiado comparar Sodoma y Gomorra con Capernaum? Jesús dice que sí. Tal vez en algún momento nosotros pensamos que el pecado de Sodoma y Gomorra fue solamente lo que conocemos mayormente con respecto a sus tendencias sexuales y todo eso. Pero los profetas nos plantean otro aspecto de Sodoma y de Gomorra. Nos dice que el pecado de Sodoma y el pecado de Gomorra
¿Fue su soberbia? ¿Fue su abundancia de pan? Y que se olvidaron de las leyes de Dios y de hacer misericordia con los pobres, con los huérfanos y con las viudas. Así que no es suficiente, hermanos, que nosotros vivamos dentro de un entorno religioso donde todos estamos muy contentos con la presencia de Jesús en medio de nosotros. Mientras Jesús es un hacedor de maravillas y de milagros para nuestra vida, donde provee para nuestras necesidades, donde sana nuestras enfermedades, donde podemos llevar nuestras cargas, donde podemos llevar nuestras preocupaciones. Mientras, por otro lado, en vez de plegarnos humildemente a su palabra para reconocer que Él es un Dios que no cambia, que no ha cambiado y que no va a cambiar, que será el mismo hoy, mañana y siempre y por la eternidad. Que somos nosotros los que necesitamos cambiar. Sigamos en nuestra postura de pensar que probablemente llevamos toda una vida en una iglesia y ya lo sabemos todo. Yo lo he pensado así por muchos años. Honestamente lo digo. Y mi corazón está todavía en proceso de arrepentimiento. Por eso asirse de la palabra de vida, hoy, en el año 2021, con las redes sociales, con Internet, con YouTube, con el TikTok, con el no sé cuánto, todas las redes que hay, donde nos es más fácil escuchar predicaciones todos los días de nuestros maestros y nuestros predicadores favoritos, en vez de invertir el tiempo en leer, sí, en leer, no en que no lo cuenten, en leer. Apocalipsis capítulo 1, verso 3, tiene una triple bienaventuranza. Comienza diciendo que es la revelación de Jesucristo, la cual Él dio por el Espíritu Santo a su iglesia, para que conozcan las cosas que tienen que suceder pronto. Y dice, bienaventurado el que lee y el que oye y el que obedece las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Entonces, hermano, leer es importante. Dentro de nada, nuestros predicadores favoritos van a desaparecer. Van a morir. Yo voy a morir. Probablemente ustedes también. Yo espero que el Señor nos recoja antes de alguna manera. Pero lo cierto es que la sentencia todavía está de que para los hombres hay un hecho claro. Dice Hebreos 9:27, de que venga primero la muerte, que todos los hombres mueran, y después de esto, el juicio. Y todos vamos a comparecer un día delante de Jesús, el Rey y Mesías. Es posible que nuestros predicadores favoritos nos satisfagan. Los hay y muy buenos. Que los libros que leemos nos encanten. Yo he tenido mi casa toda la vida llena de libros. Ahora estoy en un proceso de renovar bibliotecas. Son fantásticos. Les dediqué muchas veces demasiado tiempo, más que a las Escrituras. Pero todos van a desaparecer. Y cuando nuestros libros preferidos, nuestros predicadores preferidos hayan desaparecido, como dijo John Piper, Dios todavía tendrá en pie su Biblia. Así que agárrese a ella. Agárrese a ella. Haga como hacía Pablo
un judío fariseo, padeciendo dentro de una prisión por causa no de sus pecados, del Evangelio de Jesucristo. Del Evangelio de Jesucristo. Compareciendo delante de los reyes, delante de los gobernadores. Él confesaba y decía, pero esto te confieso, que según el camino que ellos, los otros, los que le acusaban, llaman herejía, así es como sirvo al Dios de mis padres, no creyendo nada fuera de lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas. Así que, mis hermanos, yo les invito a que estudien esas escrituras también como parte de la palabra de Dios. A que hagan de ellas el objeto de su estudio, el objeto de su meditación. Las escrituras que Jesús nos invitó a leer y a estudiar. Las escrituras que estudió Timoteo. Las escrituras que estudiaron los discípulos. Para que no corramos en vano, ni trabajemos en vano. Espero que la mayor parte de nosotros podamos acabar nuestra carrera en muy largo tiempo. Aunque yo le digo a mis nietos y a mis hijos, digo, tengo el punto de la meta más cerca que el punto de la salida. Eso es claro. Pero corro con ánimo. Tengo una Biblia nueva todos los días, que me enseña cosas que jamás hubiera pensado que estaban ahí, acerca de nuestro Señor, acerca de nuestro Rey, acerca del que nos amó, acerca del que nos ha llamado, invitados a la casa del Padre, a la mesa, como dice el libro de los Cantares, del divino banquete, a experimentar que su bandera encima de nosotros es puro amor. Tanto ha amado Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la palabra de Dios, Jesús, hecha carne. La palabra eterna que estaba allí, que fue revelada en el Sinaí, Él fue hecho carne y está aquí entre nosotros. Siga corriendo, mi hermano, con mucho ánimo, con mucho ánimo. Asegure sus pasos, asegúrelos. No sea insensato, asegúrelos. Revise la vida de continuo. Vaya a un proceso que tantas veces hemos oído de Romanos 12, ¿no? De presentar nuestros cuerpos delante de Dios como un sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No razone con sus pensamientos para contradecir las palabras que están escritas en este santo libro. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estará con usted, le ayudará, le sustentará, aunque acabe en el fondo de una prisión, aunque tenga que entregar la vida. Y estará con usted. Y usted estará con Él en la casa del divino banquete, pronto, con el favor del Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, les sostenga, les anime, les dé un día de hoy hermoso y bonito en compañía de los hermanos, de la familia, y les bendiga siempre. Que Dios les guarde. Amén.